Es el arquero de Independiente, pero vale la pena conocer, además del arquero del rojo, a la persona que lleva ese buzo sagrado. En Clank, Rodrigo Rey. bienvenido Rodrigo Rey, un placer tenerte acá en Clank. Bueno, muchísimas gracias y nada, el placer es mío, sin duda. Rodrigo, ¿sos arquero de casualidad o por vocación? En sí, el paso uno fue casual, porque bueno, cuando arranqué en el club de mi pueblo, en Argentino de las parejas, como todos, o bueno, como casi todos, quería hacer goles. Y en mi categoría no teníamos un arquero definido, claro. Nadie quería ir al arco, entonces todos los fines de semana el técnico ponía los nombres en una bolsita, alguien sacaba y el que salía iba al arco. Bueno, en una de esas rondas me toca a mí, bueno, y ese día fui al arco. Y a partir de ese día supe que eso era para mí, o sea, me gustó, me enamoré de ese puesto y bueno, ahí quedé hasta el día de hoy. ¿Te acordás del compañero que sacó tu papelito? Del compañero en sí no, pero sí de ese día sí. Dice, uy, no, me toca el arco, sí, bueno, a ver qué onda. Fue así, tal cual. Dije, no. O sea, era como que cada vez que venía el sorteo todos decíamos, que no me toque, que no me toque, que no me toque. ¿Viste? Vos también. Todo, ¿viste? Y el que tocaba era bueno. Y fue así, fue bueno. Y sin guantes, nada. O sea, la ropa del otro color que los otros, que me daba el club. Sí. Y vamos. Y nada, ese día, bueno, generalmente cuando el partido terminaba en empate, se iba a los penales. Ese día quedó así, empate, no sé cuánto fue en sí, pero sé que fuimos a los penales. Entonces, como la cancha de los más chiquitos, nosotros éramos categoría promocional, teníamos 7 o 8 años, no tenía ni red, ni tejido, nada. Entonces todos los padres y la gente que fue a ver estaba literal a 30 centímetros del arco y todos como en ronda, así. Claro. Y nosotros y los del otro equipo pateando penales ahí. Y bueno, y ahí tuve la suerte de tapar un par de penales, pero la sensación que me generó, hizo que me quede ahí. ¿Por qué te enamoraste del arco? Casi todos los arqueros tienen ese vínculo, algunos más de vocación, otros de casualidad, pero después de ese primer contacto descubren que ese es el lugar. ¿Qué tiene el arco? Sí, mirá, yo siento que me conecta directamente con mi forma de ser. Yo, bueno, antes de todo esto, bueno, durante mi niñez siempre fui un chico muy inquieto, que andaba trepado a los árboles, que o sea, necesitaba estar jugando en el piso, en el pasto, y ese puesto tenía todo eso, era tirarme todo el día, tener siempre, porque si hay algo que tiene nuestro puesto es que el riesgo está siempre a flor de piel. Claro. Y esa adrenalina que genera a mí me gusta mucho, me hace muy bien y creo que es algo que me conecta directamente con esa sensación. Eso desde chico, ya hoy más de grande, eso de sentirte que en cierto punto sos el que proteges a tu equipo, el que se encarga de cuidar lo que tenemos que defender, es un poco lo que me une al arco y no solo que me une, sino que me genera una identidad con este puesto. Así que nada, feliz. Y ahí se acabaron los papelitos, dijiste, señoras, señores, a partir de ahora atajo yo. Sí. Y era el único, o sea que iba a jugar siempre. Claro. No me sacaba nadie. Claro. Titular todos los fines de semana, listo, vamos. ¿Y cómo llegas a River? No, bueno, uno de los
veedores de River que salía por el país a buscar chico era Onega, uno de los hermanos, Daniel. Daniel. Sí, sí. Ellos son de las De las parejas. parejas. Bueno, un poco ahí ya en la zona como que se comentaba de mí, de que yo andaba bien en el equipo que yo jugaba, habíamos ganado la Liga 2, 3 veces, siempre se jugaba como unos torneos en donde se formaba una selección de la liga y yo siempre estaba, entonces bueno, River, Daniel vino y dijo, bueno, a ver acá qué chicos hay como para que pueda ver. Bueno, nos juntamos todos en un club, éramos ponele, 25 chicos de la zona. Ahí me vio, me dijo que tenía que ir una semana a prueba ya con la categoría mía acá en Buenos Aires. Tenía que estar 5 días, de lunes a viernes. Entrené lunes, entrené martes con Gustavo Nepote, que hoy es el entrenador de arquero de Crespo, del Claro. cuerpo técnico de Sí, sí, Crespo. sí. Gustavo ahí estaba en juveniles de River y al segundo día me dijo, bueno, mira, vos te vas a quedar hasta el viernes, pero ya para el año que viene queremos que vengas al club. Ese otro año era el primer año de mi categoría en juveniles, o sea, de novena Novena. división, y ahí arranqué. Y ahí arrancás. ¿Venís a Capital solo? Solo, sí. Solo. ¿Qué edad Vine tenías? a la pensión del club, llegué con 13 años, a los 3 meses cumplí 14. Bravo. Fue duro, difícil. Pasa que, bueno, previamente había tenido una posibilidad de irme a jugar al Barcelona y mis papás no me dejaron ir. Me dijeron, no, o sea, no te vas de Argentina ni solo y no nos vamos todos porque, bueno, tenemos una situación de ¿Y vida. cómo llegó el interés de Barcelona? Eh, es la primera vez que lo cuento públicamente, yo tenía 12 años. Barcelona en esa época, que fue un poco la época, bueno, que estuvo cerca de lo que se lo llevaron a Messi, que se lo quisieron Claro. llevar a Eric Mela, ¿viste? Coco, sí, sí. Que fue compañero tuyo en un sub-20, ¿no? Coco, Claro, en claro. Colombia. Bueno, ellos mandaban gente a ver chicos acá. Entonces, había una prueba del Barcelona en una ciudad de Entre Ríos, no recuerdo bien Claro. el nombre ahora. Entonces, bueno, un poco el técnico de la selección de mi liga, digamos, dijo, bueno, chicos, miren, hay una prueba que viene gente del Barcelona, son 4 días, quiero que vayan, o sea, fui yo y 3 chicos más. Fuimos esos 3 días y eran prácticas de fútbol en la que estaba como si fuese el coordinador de fútbol del Barcelona mirando. Y así en los días que estábamos ahí, el hombre que nos lleva nos dice, miren chicos, ellos vinieron más que nada a ver volante creativo, lo que en su momento era número 10, Enganche, sí. enganche, y delantero. Bueno, dije yo, listo, ya total, estoy acá con los chicos, juega al fútbol todos Lo los doy un días, ya rato y me está. voy, sí. El último día de esa prueba, mi papá va porque me tenía que buscar para irme a mi casa. Y el hombre que me lleva, cuando ve que llega mi papá, le dice, Gustavo, vení que quieren hablar con vos. Bueno, yo estaba con los chicos ahí, estábamos tomando algo después de jugar. Mi papá se va, habla con la gente de Barcelona y cuando vuelve con el ojo así, redondo y y no entendía nada, ¿viste? Y yo le digo, ¿qué pasó? No, bueno, quieren que te vayas para allá. El tema es que si vos te vas, nos tenemos que ir todos, solo no. Pues ahí yo tenía 12 años. Claro. 2003 estamos hablando. Sí, sí, más o menos. Eh, ¿Y? bueno, nos daban un contrato por 5 años, que toda la
familia, todo, y nada, y el viaje de vuelta, no sabes lo que fue, graciosísimo. Yo, sí, yo me quiero ir, me ¿Cuándo nos quiero ir, vamos? me quiero ir. Y mi papá, viste, llamando a mi vieja que no sabían qué hacer, que sí, que no. Bueno, llegamos a casa y bueno, fue un poco la charla de familia. Mi papá es amigo de la infancia de Jorge Valdano, que Claro, es de la también de pareja, mi sí. pueblo. Y bueno, un poco lo llamó a él y le contó la situación. Y Jorge le dijo, mira, Gustavo, si se van todos para allá, uno no sabe qué puede pasar y te cambia la vida. Dice, la realidad es que si Rodrigo tiene condiciones para llegar a jugar, va a jugar en primera, no importa dónde, digamos, pero lo va a hacer. Así que bueno, un poco atado a eso y a que mis hermanas no se querían ir, tenían Sí, 15 claro. años, Tenés hermanas mayores. una más grande y otra más chica. La más chica, bueno, tenía 7 años Claro. por ahí. Y bueno, nada, entonces la decisión fue quedarnos. Y a raíz de eso, cuando surge lo de River, mis viejos como que mucho, ¿no? Que yo le dije, yo me voy. O sea, Basta. me tengo que ir, basta. O sea, ya dejé Ya, pasar ya, una, sí. esta no. Y bueno, nada, eso. Me fui, al principio fue duro, el primer mes así, pero bueno, después, nada, bien. Eh, Mientras escuchaba tu relato sobre lo que te decía, o lo que le decía Valdano a tu viejo, decía, por un lado, sí, tiene razón, es sensato lo que plantea Jorge, pero por otro lado, te ibas a Barcelona, qué sé yo, después Barcelona se convirtió en lo que fue, viste, Sí. Messi, que en ese momento recién empezaba, había jugado en amistoso, estaba por jugar en amistoso, o sea, no lo conocíamos a Messi. ¿Te pusiste a pensar alguna vez qué hubiera pasado si hubiera llegado a Barcelona? No porque, gracias a Dios, tuve la suerte de ir creciendo en el Claro, fútbol y que se me vayan dando las cosas de una manera muy buena. Sí, cuando se me venía a la cabeza esa situación y el haber dicho no, o sea, yo en esa prueba quedamos dos chicos, yo y otro chico que jugaba de 5, y ese otro chico sí se fue y no sé qué pasó con él. claro. Entonces, ¿entendés? Decir, ok, bueno, pero la realidad es que, como dijo Jorge, uno no sabe hasta qué punto y cuánto pones en juego por eso. Claro, Porque de última, si era yo solo, si me iba yo solo, claro. bueno, pero si nos íbamos todos, o sea, la carga era sobre mí, porque mis hermanas se iban a ir por mí, mis viejos se iban a ir por mí, y como que se desvirtúa un poco los roles en la familia, porque pasa a ser el hijo el que lleva al frente una familia cuando tendría que ser al revés, y en este caso, en mi caso, el hijo tendría que disfrutar de jugar al Claro. fútbol y de hacer lo que le gusta. Y la verdad es que, nada, creo que estuvieron bien. Sí, sí, porque era invertir la carga, o sea, el que tenía que llevar el peso de todo y hubiera sido vos y tenías 13, 14 años, Do- 12 años 12, 12. en ese Eh, momento. ¿Cuándo te das cuenta de que después de esa formación en River, decís, che, me parece que por ahora hasta acá llego y me tengo que ir a otro lugar? ¿Cómo es ese proceso para llegar a esa conclusión? Sí, bueno, yo justo fue el año que el 2011 cuando tuve la suerte de ir al Sudamericano con la Sub-20, al Mundial, a los Panamericanos. eh, yo me daba cuenta que en River nos íbamos juntando arqueros buenos entre reserva y primera, arqueros buenos del club, te digo, porque Sí, sí, sí. estaba Marinelli categoría 89, Chichisola 90 y yo 91. Íbamos los tres juntos para todos lados, pero después en reserva o jugábamos los tres, entonces jugaba un partido uno otro, Claro. 2-1, dos otro. Y mi proceso de juveniles ya iba quedando afuera porque yo ya tenía edad de último año de cuarta. Se da justo que en ese tiempo a River le va
muy mal, le toca descender y el club institucionalmente no era ni cerca de lo que es hoy, ni se cuidaba ni se priorizaba a las juveniles y a la formación de los juveniles como es hoy, que hay todo un proceso, que los chicos, digamos, ya los conocen antes de que llegue, entonces ya llegan con un rol y un lugar en el plantel. Y empecé a ver que mi lugar no se daba. No se daba. Yo estaba como si fuese como, digamos, como quinto arquero en la escala del club. Y bueno, me surge la posibilidad de irme a Newell por medio del Tata Martino. Bueno, él me dijo que me quería llevar como tercer arquero para que juegue en la reserva de Newell, que esté con primera y que haga, digamos, la última parte de mi formación ahí. Nada, a mí era algo que me servía mucho más de la realidad que tenía hoy. A mí me quedaba un año más de contrato con River, pero bueno, en ese momento tuve que pensar fríamente y decidir por mi carrera. Claro. Y, digamos, y más que mi puesto, lo que más te sirve es jugar y cuando sos chico más, porque es lo que te forma. Y bueno, decidí por eso. ¿Hay goles inatajables para los arqueros o creen que realmente pueden hacer algo más siempre? O sea, hay dos facetas en eso. Uno, que sí hay goles inatajables, pero no hay arquero que no piense Perfecto. que podría haber hecho algo más, o decir un pasito más acá y capaz si estaba un poco más allá, o si me metía un paso más, o si salía un paso más. Creo que, al menos hablo por mí y por lo que conozco, cuando te meten un gol, estás con la repetición mirándola por el celular, por la tablet, por lo que sea, y vas para atrás, para adelante y decís, bueno, acá esto, y bueno, se da de esa forma. Eh, ¿Qué tiene que tener un buen arquero? Para mí es muy importante la personalidad, es muy importante. Sobre todo para imponerte al máximo nivel, o sea, que es primera división. ¿Por qué? Porque llega un punto en el que hay un montón de chicos con condiciones, un montonazo. Y pasa esto que yo te decía antes, empezás a estar en reserva primera y se juntan. Sí. Y te juntás. Y en los equipos juega uno solo en primera. Y si ese arquero está bien y anda bien y rinde todo, los otros se juntan y vos te empezás a dar cuenta que los de tu categoría ya empiezan a jugar en primera y vos no. Que los más chicos empiezan a jugar en primera y vos no. Y vos te quedás afuera y te quedás afuera y ves todos los partidos por tele o de la tribuna. Y te empieza a agarrar una ansiedad con 23, 24, 25 años que empezás a decir, o sea, yo quiero jugar. Y ves que la única salida es o bajar de categoría o tener que seguir entrenando con las mismas ganas, con la misma fuerza, sin saber cuándo te... Entonces, para eso necesitas una gran personalidad. Personalidad, cabeza, el enfoque muy claro de lo que querés para no perder el rumbo. Eso en la formación. Ahora, cuando te toca jugar, es inevitable que cometamos fallas. Los arqueros cometemos errores, como cualquier jugador, y es parte de nuestro puesto. Y ahí está la gran prueba de fuego. ¿Qué haces cuando te toca? ¿Qué haces cuando te toca comerte un gol y que tu equipo pierda por ese gol? Lo que viene después es lo que te marca a fuego como arquero para mí, para máximo nivel, o sea, para primera. Si eso hace que tu rendimiento caiga porque perdés confianza, dejas de creer en vos y entras en un bache que hace que pierdas tu lugar, o si
te sobrepones a eso, volvemos a lo mismo, a la personalidad, a la cabeza, y lográs mejorarte gracias Claro, a ¿y ese cómo error. reaccionás vos frente a eso? ¿Cómo reaccionaste vos frente a ese cagadón que significó gol en contra y derrota? Yo creo que eso es lo que me sostiene a mí jugando en primera, Mira, lo que me sostuvo en mis comienzos. Eh, Obviamente, después cuando pasa el tiempo uno ya ve que el error es parte del juego y como que se curte, pero sí. eh, yo esto fue algo que lo tuve claro siempre, desde antes de jugar en primera. Un poco porque lo trabajaba con los psicólogos de los clubes en lo que estaban de decir, bueno, el tema es lo que hago cuando me equivoco y cómo me marca eso, cómo me va a marcar. Obviamente en juveniles o en reserva es una cosa porque vos tenés una falla y no salís por todos lados, que te critican en primera es otra cosa, pero cuando me tocó, lo tomé como un desafío y si hay algo que yo resalto de mi trayectoria es que muchos de los desafíos que me fue presentando la carrera los superé. eh, sos de hablar mucho dentro de la cancha y no es lo mismo hablarle, por ejemplo, a Valdés que a Lo Mónaco o a Angulo o a Sporle, lateral o del otro lado a Vera. Cada jugador tiene una tecla especial y vos tenés que saber qué mensaje y qué tono de cada mensaje darle a cada uno. No sé, a Sí, Marcone también, sí, sí, pensando en el sí. 5. Adentro de la cancha soy insoportable. Insoportable, una radio. Insoportable. Y en primera me mata porque con el ruido de la gente y todo, Claro. mucho no se escucha. No se Entonces escucha. yo a veces le quiero gritar a uno que tengo a 2 metros y no me escucha y se me sale la voz y Claro. termino los partidos casi sin voz. Pero sí, claramente, uno forma parte del fútbol, conocer cómo decirle las cosas a cada uno, conocer a tus compañeros y sí, para mí es fundamental que a todos le tenés que decir lo que haga falta decirle. Claro. No podés a uno sí decirle y a otro no, Claro, claro, porque claro. ahí perdés la credibilidad vos, porque decís, ah, bueno, a él sí le decís, pero el otro cuando se manda una, no, 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 es para todos igual. Mismo cuando me dicen algo a mí, cualquiera de los chicos, pero sí, tenés que tener como ese tacto para cada uno y eso te lo da el día a día y el conocerlo. Eh, has tenido que trabajar el juego de pies. ¿Cuál es o la parte del entrenamiento que más, si querés, usaste en el desarrollo de tu carrera? No sé, la potencia de piernas, los reflejos, el juego de pies, Sí, a ver, a mí sinceramente me gusta trabajar todo. todo. Me ¿Qué gusta, trabajas? Hagamos una especie de listado de las cosas que trabajas. bueno, todo lo que sea potencia de pierna, fuerza, velocidad, todo en el gimnasio. Siempre media hora antes de cada práctica, todos los días, tenemos un profe en el club y yo tengo mi rutina con él y todos los días voy y enfoco la parte física para mí puesto ahí. Sí, No es que hago lo mismo que hace un central o claro. un 9 no. ¿Y qué haces? ¿Sentadilla, peso Sí, muerto? todo lo que es potencia, pliometría, Ah, mover pliometría, claro. pesos rápido, digamos, no hacer sentadillas con 200 kilos todos Claro, los días, no, capaz con menos peso, pero sí después haces unos saltos a los cajones, claro. unos movimientos rápidos, mismo en la coordinación de piernas, nosotros usamos mucho un gesto en el que por ahí para llegar a larga distancia en un tiro cruzo, o sea, si va para mi lado derecho, abro la pierna derecha, cruzo la pierna izquierda y empujo con la derecha, entonces trabajar esos pasos para ir ganando en Claro. velocidad y en tiempo. Eso desde la parte física. Después en el campo mucho todas las
todo este juego de pies de lo que te hablo, de poder hacerlo en buen tiempo y en buena velocidad ya con la pelota para poder ir hacia la Claro. pelota. Mismo hoy se trabaja mucho en los 1 contra 1 el gesto cuando se abren las piernas para tapar más espacio. Eso es algo Sí, moderno. puede ser el gesto Dibu Martínez, digamos. Claro, pongámosle ese nombre, eso se trabaja. Se trabaja. Y para mí es clave. Para mí en el juego y en los 1 contra 1 es una situación clave. ¿Jugás también con la postura corporal del 9 o del delantero que quizá va acomodando y si este me la va a abrir? A Sin veces te puede duda. meter un secador al primer palo, pero bueno, como que también vas Sí, analizándolo. es parte de la lectura del juego y de nosotros, de los arqueros, que también se trabaja. Según el ángulo de tiro que tenga el jugador, bueno, ¿qué pierna abro? No es lo mismo si el jugador está en un ángulo, si abro mi pierna izquierda o si abro mi pierna derecha. Mismo si abro una pierna para hacer el gesto, no es solo la pierna, es la mano Claro. con la pierna, porque si la pelota se levanta así, te pasa por encima de la pierna y ahí tiene que estar la mano. Entonces son todas cosas que uno, o yo, repito todos los días para que a la hora de poder usarla, cuando se dé que la necesite, poder estar bien. Sí, otra cosa, sobre todo para los de mi edad, digamos, nosotros nos formamos en un fútbol en el que al arquero no se le pedía como se le pide hoy en el juego con los pies, Claro. en la circulación. Entonces, claramente, eso sí es repetición. Repetición, controles, pases, controles, controlo con pierna derecha, izquierda, izquierda, derecha. Mismo te lleva a tener que entender el juego de la presión del rival. Si ellos juegan con win y el win salta con el do, libera el 4. Entonces yo ya tengo que haber visto antes para controlar de forma que yo tenga o el pase con el do si el win no salta, o si el win salta, poder tener el pase con el 4. Y bueno, todas esas cosas se entrenan y se repiten y video. Pero lo mejor que tiene el fútbol para mí es que con la repetición en calidad se mejora muchísimo. Y el contexto, por ejemplo, no es lo mismo dar ese pase en un entrenamiento que en una cancha con gente a favor, en contra que te putea, a favor que te alienta y a veces que también te putea si el equipo no anda bien. ¿Cuánto influye el contexto para que quizá la repetición sea necesaria, pero no es suficiente para lograr esa calidad de pase? Sí, en eso está la diferencia Cabeza. entre el jugador que está para jugar en primera división y que juega mucho, y el que no, porque es eso. Claro. Cabeza, a vos la repetición y el hacerlo bien en el día a día te da la seguridad. Es como llegar al partido con la seguridad de que lo podés hacer. Ahora, el desafío de hacerlo en ese contexto es propio. Y uno es el que tiene que tomar la decisión y hacerlo, y arriesgar y animarse. No hay otra, es pura y exclusivamente de la personalidad del jugador. Godoy Cruz es el equipo donde, no sé si te demostrás, pero demostrás al fútbol argentino que perteneces a primera, que llegaste a primera y podés atajar tranquilamente en la máxima categoría. Sí, sí, sin duda. Sin duda que sí. De hecho, fue el club en el que debuté y de ese día no salí más. Y con una edad por ahí para un arquero joven, digamos, tenía 24 años. Y ahí fue arrancar y esto. Siempre tenía frases en mi cabeza de distintos técnicos que tuve que me decían: el día que te den la camiseta no la sueltes nunca más. No la sueltes, no se la des a nadie. Y para mí fue eso. Ese día, ese de Wood, y fue la camiseta, no se la doy a nadie más. ¿Es verdad que tenías arreglado en un partido contra Colón que
bajar una cámara, un micrófono y proponerle matrimonio a tu mujer? Sí, se había dado de esa forma, estaba hecho de esa forma. Lamentablemente perdimos y bueno, no daba el contexto. No, Ahí sí que el no contexto daba. no No, daba. no. Y se lo pediste por la vía, Sí, o digamos. sea, quedó. O sea, eso ya no fue porque encima no sé si era una última fecha o algo así, Claro. ¿viste? Como que no hubo Sí, sí, otra sí, sí. posibilidad. Y bueno, después fue de manera privada, digamos. Ajá. ¿Fuiste compañero en el Morro, en Godoy Sí, Cruz? sí, sí. Nada, lo que, lo que ven de él en la gente de Godoy Cruz es lo que era él. Me emociona porque viví muchas cosas con él. Lo del fútbol es parte de, Ujú. pero muchas situaciones personales y muchas cuestiones que nos unieron porque éramos casi de la misma edad. eh, y nada, para mí lo que es él es lo que se representa hoy. Es una pena que no esté entre nosotros. Por ahí hablo con los chicos que estuvimos cerca de él y es esto que nos decimos que él nunca nos dio una muestra de debilidad. Nunca, jamás. Y te estoy hablando cerca de cuando sucedió su suicidio. Nunca nos dio una muestra de debilidad y uno siempre cuando pasan esas cosas pregunta, ¿y podría haber, no sé, hecho algo más? ¿Me podría haber dado cuenta? Y sí, uno sabe las situaciones que él tenía, pero que no eran distintas a las Claro. que tuvo otras veces. Pero bueno, llegó a esa decisión que nos pegó fuerte a todos y sí creo que dejó un mensaje que es muy claro, muy real y que estaría bueno que se tome conciencia sobre ese mensaje, que es esto de entender que no somos robots, que no somos máquinas, que sentimos, que sufrimos, que muchas veces tenemos que salir a una cancha, que te juzguen cuando capaz o no sé, tenés un familiar enfermo o discutiste con tus viejos o te falleció alguien Ujú. cercano y pucha, uno tiene que salir y rendir igual y no es fácil. Y quizás si hubiera mostrado alguna situación de debilidad habría sido más fácil ayudarlo. También es muy difícil hablar de salud mental, es muy difícil mostrarse vulnerable, si, che, me pasa esto. Es como que el fútbol tiene como una cultura de macho, digan lo que digan, me la banco. Y hay que hablar, Sin duda. de abrirse, hay que hablar de salud mental. Sin duda, yo trabajo con un coach personal hace ya 4 años y he trabajado la terapia durante gran parte de mi formación cuando era chico, con psicólogos del club, en River, en Newell, Godoy Cruz, mismo hoy en Independiente, y para mí es clave. Y para mí la valentía está en pedir ayuda Claro, y en decir, che, loco, con esto no puedo. no puede. No puedo, ayúdame, porque hay gente preparada para eso y créeme que te mejora, ¿eh? O sea, mejora tu rendimiento directamente, te mejora como parte de un grupo, te hace mejor jugador de equipo, porque el fútbol, por cómo se da la formación y todo, si bien es un trabajo en equipo, los logros y los pensamientos son individuales, porque uno cuando empieza, el sueño es propio, el
sueño es mío. Entonces yo digo, bueno, yo voy a ir a este club y me voy a formar y voy a entrenar y tengo que jugar y tengo que andar bien y te estoy hablando de mí, digamos, yo. Pero es un deporte en equipo y el equipo te hace mejor jugador a vos. Y vos con tu granito de arena haces mejor al equipo. Entonces todo eso se debe trabajar y forma parte de la salud mental y del trabajo de la gente especializada en ese área. Antes había dos tipos de hincha. El que iba a la cancha y el que no podía, pero se te cruzaba por la calle, obviamente encuentros casuales, y te daba su opinión, su aliento. Hoy hay otro tipo de hincha que es el hincha en redes, al que no conoces, más allá de que use nombre propio, seudónimo, lo que sea, pero es un hincha más intenso, no le ves la cara, no sabes quién es, pero cada vez su opinión, al viralizarse, es muy influyente para lo bueno y para lo malo. ¿Cómo te llevas vos con lo que son las redes y los climas que vas generando las redes, que pueden ser de plena euforia o de una crítica despiadada, volviendo al tema de la salud mental? Sí. Mira, yo justamente para cuidarme y para cuidar lo que yo creo que es cuidar mi salud mental, yo no, o sea, redes sociales solamente tengo Instagram, pero no tengo para que me comenten y esas cosas Cerrás. porque no me interesa. Claro, Pero no solo por lo malo, por lo bueno claro. también. Porque la realidad es que esto que vos decís, o sea, ganás un partido y te hacen creer que sos el mejor del mundo, perdés un partido y te hacen creer que es el peor del mundo, que sos el peor del mundo, y no es ni una ni la otra. Encima vos tenés un apellido que es muy fácil. Sí, Es muy fácil. para el juego de palabras. Claro. Pero no, yo busco separarme de eso, sinceramente. No busco convivir con eso. Pero por esto, porque encuentro en el equilibrio la mejor manera de poder tener salud mental. Uh-huh. Y con las críticas del periodismo, hasta te diría con los comentarios. Partiendo de la buena leche, porque a vos te das cuenta cuando es mala leche o buena leche, pero también puede haber cierto desconocimiento. Me puede pasar a mí que diga, uy, sí, podría haber hecho algo más, Rodrigo Rey. Y vos ves, pero no hubiera podido hacer nada más, o sea, pero técnicamente, o al revés. Mirá qué pelota inatajable, mirá el gol que le hicieron. Y dice, no, qué inatajable. Podría haberme movido, podría haber anticipado el lenguaje corporal del pateador. O sea, ¿cómo te llevas con esas observaciones? En un puesto donde cada vez hay más técnico. Es cada vez más técnico y cada vez hay más conceptos, o sea, y no es para cualquiera. O sea, es, por ejemplo, como yo cuando pasan esas situaciones lo acepto desde el lugar de que hay una parte de conocimiento, por así decirlo, que solamente la tiene el que practica el puesto. O sea, si yo me pongo a hablar de periodismo, yo puedo decirte cosas que conozco, que sé, pero hay cosas técnicas que las vas a saber vos. Y yo, o sea, no elijo ponerme del lado del que se enoja. No, ¿cómo va a decir esto? No, sino de simplemente decir, y bueno, sí, no es fácil estar de ese lado y tener que... Tampoco tienen por qué saber que si un paso más, que si la bisectriz o saber, no sé, que la pelota del torneo no es así, pero te digo, justo un torneo que se mueve así, que se mueve así, que si se desvía te cambia el paso. Son cosas que solamente las sabe el que vive eso. Yo las entiendo de esa forma, si no te vuelve loco. Porque, ojo, también te pasa que muchas veces halagan una atajada y digo, sí, pero si me vino justo ahí me pateó el cuerpo, y hice así, o sea, bueno, justo íbamos 0-0 y evitó pero me vino ahí, o no sé, te da vuelta así y te pegan la mano, y nada, entonces
A ver, es eso y lo tomo de esa forma. ¿Cuándo te diste cuenta de esta disfluencia que tenés de chico con el tema de la adicción? Siempre, o sea, no es que hubo un momento que fue a partir de Ajá. acá. O sea, yo me conozco desde que tengo razón, así, y nada, y lo tomo como parte de mí, de mi ser, de lo que soy. ¿Te hicieron bullying de chiquito? No, no, así no, no. Mirá que, o sea, me lo preguntás y trato de ir hacia atrás y recordar, pero la verdad es que no. Eh, Tuve la suerte de tener un grupo humano, de amigos, de compañeros, que los mismos que íbamos a clases después jugábamos juntos en el club, que nunca me hicieron vivir eso, al contrario, siempre me respetaron, no sé si por mi forma de ser o por lo Ujú. que sea, pero nunca lo sentí ni lo viví de esa forma. Creo que si hubo cosas por las que yo me contuve fueron más personales, digamos, de decir, no sé, vergüenza de hablar delante de gente, sobre todo cuando era más chico, o por ahí guardarme cosas porque sabía que si hablaba no lo iba a poder hacer de la mejor forma, pero eran más cosas mías, Claro. mías conmigo mismo, Sí, sí, sí. no que me venía desde fuera. Y en ese sentido sí siento que soy un privilegiado. Y si mal no recuerdo, es en gimnasia cuando salís a hablar por primera vez de esto, porque te insultan en la cancha. Claro, sí. De hecho, surgió por eso, porque hubo un conflicto en un clásico, bueno, con el público rival, estábamos jugando en cancha de ellos y bueno, atrás del ¿Estudiante de arco, gimnasia? sí, Mira. atrás del arco nada, había un grupo de gente gritándome sobre eso. Uno se da cuenta cuando es a Claro. herirte, Sí. porque después puteadas de No, sí, sí, fútbol, sí. ¿Y amargo, muerto, qué esto, te gritaban? cosas. No, tar- eh, tartamudo, tarta que no sabe hablar, que esto, así, de ese tipo, varias. Hoy no me las acuerdo todas, No. pero de ese tipo. Y constante. Entonces, yo dije, o sea, a esto, o sea, pará, no va más así. Claro. Y bueno, y cuando termina el partido, me doy vuelta, voy a buscar mi botella de agua y me toco el pecho como diciendo, soporto la Me la banco. situación, me la banco Sí. básicamente. Ese partido habíamos salido 1-1, ellos nos habían atacado mucho y bueno, en sí a mí me había ido bien y bueno, cuando sucede eso, hay un jugador de ellos que me ve, piensa que le estoy haciendo burla de la hinchada o gritándole algo, lo que sea, se viene encima mío, se arma todo un tumulto ahí, no pasó más nada. Yo después voy, hablo con el árbitro, le explico lo que pasó, lo que sucedió. Y bueno, nada, también justo en estudiante estaba Mariano Andújar y él viene y me dice, ¿qué pasó? Y cuando yo le cuento me dice, nada, nada, anda, Qué crack, Mariano. anda para adentro. Estuvo acá Sí, porque bueno, él después, bueno, nos hemos cruzado muchas veces ahí por Citibel y él me cuenta, a mí me pasó y yo reaccioné de otra forma. Que cuando él con las piñas de Mar del Plata. Sí, sí, hablamos del tema también. Sí, sí. y bueno, nada, cuando salgo del vestuario ahí, claro, toda la prensa, Claro. la pregunta era ¿qué pasó? Y yo Sí, sí. conté lo que pasó. Y a raíz de ahí, bueno, empezó toda esta situación y todo el interés por el tema, porque la realidad era la primera vez que me pasó en una cancha así, literal, Claro. y sobre esa situación. Ahora, ¿cómo sabían los hinchas?
A ver, el hincha sabe todo. Hay sabe todo. plateístas que saben, Además digamos, que la plata no se es, conocen todo con es todo. probable, ¿no? Pero hay plateas que son crueles, o sea que, Sí, no sí, sé, sí. te peleaste con un amigo o con tu pareja el sábado a la noche y el domingo a la tarde vas a la cancha, te peleaste, ¿cómo sabes? O sea, me dan ganas, por un lado, de pelearme y por otro lado decir, escúchame, ¿quién es tu informante? Porque es Sí, así, sí. tal, es bravo, es bravo. Sí, pero bueno, no sé cómo fue, no sé, pero sí sé que sucedió y bueno, quedó ahí. Y a Quedó. partir de ahí como que te familiarizaste más, pudiste hablar más allá de tu interés o no en hablar. Sí, es que básicamente un poco por explicar lo que pasó, el, el interés después vino de los medios. Claro. Y, y- y yo ahí tenía dos opciones. Que de hecho lo charlé con mi mujer porque pensaba que me llamaban de todos lados, queremos hacerte una nota por lo que pasó en el clásico. Y yo le digo, acá yo tengo dos caminos. O me callo, digo que no doy nota y queda ahí, o salgo a hablar de lo que yo siento que Claro. es esta situación. Porque está bien, yo ponerle que mi infancia no sufrí bullying, ponerle que hoy lo llevo de buena forma, pero hay gente que no la pasa bien. No. Y no está bueno que se dejen pasar estas cosas por alto. Y bueno, y entre los dos dijimos, no, bueno, vamos. Para mí está bueno que lo hagas. Y bueno, y así fue. Y a raíz de ahí es dar mi punto de vista sobre la situación. Ujú. Y claramente es un tema que genera interés porque, como dije antes, hay mucha gente que la pasa mal. O sea, a Sí. mí a raíz de esto me Eso te llamaron. contactan muchas personas, muchos padres de nenes diciendo que los nenes hayan escuchado el mensaje mío, los cambió, los animó a practicar fútbol, los animó a salir a hablar, hablo, no sé, de una clase oral en la escuela y a decir, bueno, sí, en vez de no, no quiero. Y eso es de a poco. Hay veces que me pasa en las canchas que estoy entrando en calor y se arriman padres al tejido y me dicen, mi nene también tiene difluencia y le hace muy bien escucharte. Y bueno, nada, es algo muy lindo. Sí. Sí creo y siento que hay mucho por crecer en ese sentido y en un montón como sociedad, porque así de la misma forma que viene un padre y me dice eso, hay otros 10 hinchas que me insultan Claro. como yo lo expuse Claro. sobre eso, y yo adentro mío digo, en esa misma platea, tribuna, popular, lo que sea, hay un nene con difluencia, no está bueno. O sea, porque vos pensás que ese nene ve que me gritan cosas a mí sobre esa situación y el miedo que le genera Claro. a ese nene, decís, che, y si yo quiero jugar en primera, y si yo juego en primera y me tengo que bancar esto, yo me lo banco, lo soporto, ¿no? O hasta lo lleva a reprimirse. Y pienso mucho en eso, siempre. Decías recién, tenemos mucho que aprender. ¿Sos optimista con relación a ese aprendizaje o no? Sí, sí, porque, bueno, en esto de ir metiéndome en el tema, veo gente que hace, veo gente que trabaja para que no suceda. Es real que cada vez, por ejemplo, a mí me dicen menos cosas, Mm. o he visto gente que me dice cosas y el de al lado, Bien hey, eso. Está bueno eso. no es por ahí. No está bueno eso. Sí, sí, sí. Y entonces digo, es esto. Es por ahí. Ahora, la decisión es este punto que decíamos antes. ¿Hago algo para que suceda o me quedo al margen? Yo creo que lo más importante es que todos dejemos de hacernos Ujú. Lo boludo. Sí, lo sí, sí. boludo Sí. y que
queramos ser mejores. Tenés una frase clarísima al respecto, decís, mi cabeza va más rápido que mi boca, que los labios. ¿Y qué te pasa con las arengas? Porque sos arquero, capitán. ¿Sabes por qué me río? ¿Por Me qué? río porque en todos los clubes en los que estuve y en el que estoy, yo soy el que da la arenga. Por naturaleza se da así, o sea, Claro. qué sé yo, en los grupos en los que estoy siempre ese rol me toca a mí. O sea, y no es que lo elijo yo. Termina cayendo sobre Claro. mí. Bueno, pero lo aceptás, lo asumís, Sí, obvio. sí, sí, Te obvio. gusta. Me gusta, o sea, es parte de mi Pero se hace cargo, personalidad. claro. Y vamos, así como fui toda mi vida, hay que ir, vamos, y vamos, y vamos, y lo hago y sale. Como tiene que salir, a veces mejor, a veces me traba un poco o no. Generalmente igual cuando hablo en un tono alto como que no me trabo mucho. Claro. Y en ese momento estoy a 200.000 por hora. ¿Te cargan tus compañeros o no hay margen para la joda? ¿Cargarme en qué En sentido? el sentido de, mirá, o sea, No, no. no. Me pasa lo mismo que me pasaba cuando era chiquito. No sé si por respeto o por qué, No, está bueno que no te carguen. O sea, pero no, no. eh, después de Godoy Cruz, vas al PAOK de Salónica, Sí, en Grecia. ¿Te quedás 4 años ahí? sí, casi 4 años. Sí. ¿Pensabas quedarte 4 años en Grecia? No, la realidad es que, bueno, yo tenía ya, cuando estaba en Godoy Cruz que me compran, yo tenía 26 años. Era como mi última posibilidad para dar un salto a Europa con esa edad. Generalmente en los clubes de primeras ligas buscan arqueros o jugadores más jóvenes como para hacer una inversión. Se da lo del pago, voy como para decir, bueno, entro, veo ahí si puedo hacer un puente y pasar a una liga mejor. Se dio que estuve casi 4 años. La verdad es que la pasé bien, el club es un club grande, un club con mucha gente. Justo agarré una época que dura hasta el día de hoy en el que al club lo compró un dueño ruso, hizo una gran inversión de dinero, entonces la calidad del equipo creció mucho, de hecho hoy juega Conference League o Sí. Europa League, entonces está ahí. Y nada, me gustó y me sirvió mucho. ¿Es verdad que te eligieron por sobre Memo Ochoa? Sí, sí, estábamos nosotros dos y bueno, y se terminaron decidiendo por mí. Eh, Llegás a Independiente después de 2 años en Gimnasia, un Independiente que tiene una historia impresionante, máximo campeón de América, 7 títulos, 7 finales, la última en el 84, un descenso más cercano, 2013, último título nacional o la última liga en 2002, más allá de la Sudamericana en el 2017, con Ariel Holland, antes con el Turco Mohamed en 2010, pero un presente que no tiene mucho que ver con la historia. Sin embargo, a veces el parámetro para decir esto es Independiente es el del 84, no el del 2023, por poner el año en que Sí, vos sí, sí. llegaste. ¿Cómo conectás con Independiente? Hablábamos antes de empezar la nota de lo fundamental que es conocer la idiosincrasia Sí. del club. Y vos venías de Gimnasia, que no tiene puntos de contacto con Independiente en términos de idiosincrasia, de lo que es la identidad de cada club. Yo creo que nadie siente ni se puede hacer una idea de lo que significa Independiente hasta que está dentro de O Independiente. sea que mucha gente me dice eso. Porque es así. O sea, todo lo que vos puedas pensar desde afuera, lo que yo pueda haber pensado Claro, desde afuera, no tiene nada que ver con lo que realmente significa ese club. Tenés que estar ahí, tenés claro. que conversar con los ex jugadores, con la gente, con el hincha, con la gente que vive el club. Y Claro. ahí te empezás a dar cuenta, también al mismo tiempo, de por qué está esta búsqueda constante de
volver a ser. Claro. Porque lo que Independiente significa es muy grande. Hay todo un significado de valores, de ideas, hasta mismo de cómo se fundó el club y de su nombre, de ser independiente, de ser distinto al resto, que tiene que ver con los valores que maneja este club. Ahora, ¿qué pasa? Hay una realidad. Hubo muchos años en los que claramente se empezó a ver lejos de esos valores, de los valores que lo convirtió en el club que es. Y creo que hay que empezar por ahí para acercarse. En los valores como ahí empezás club, a conectar, los valores del club. tal cual. Y no estamos hablando de fútbol. Viste que hace 2-3 minutos que estamos hablando de Independiente y no hablamos de que la pelota entre o salga. No. Valores como club. Los que hacen que se empiece a trabajar con honestidad, con sentido de pertenencia, con amor real hacia la institución. Y todo eso, para mí, cuanto más cerca se esté de eso, va a ir haciendo que la sinergia que se cree sea favorable para que las cosas dentro del campo salgan mejor. No, a ver, está claro que tiene que haber jugadores de calidad. Esas son cosas que tienen que haber en todos los clubes. O sea, si vos querés pelear un título, tenés que tener buenos jugadores. Eso es así, acá y en cualquier club. Ahora, muchas veces, y vos lo sabes bien, se habla de la energía, de la cancha, claro. de todo eso. Y eso, de nuevo, no tiene que ver con la pelota. No. Y se me ocurre también hablar de tu puesto, Pepe Santoro, Carlos Goyén, los lamentablemente fallecidos Molina, porque hay también una cultura del propio Pepe Santoro como formador de arquero, Ustari, Asman, Gavarín, no sé, se me ocurre desde un montón de chicos que surgieron. Lamentablemente algunos fallecieron, como sí. los Molina. Y eso me imagino que también, si vos querés conocer la historia del club, te llega, conectás con eso ya en lo específico de tu lugar como arquero. Sin duda, yo tengo la suerte de tener una relación con Pepe de años. Yo lo tuve a él como entrenador de arquero en las selecciones juveniles. Él me conoce de ahí. Y de nuevo, si vos querés saber lo que significa ser arquero de Independiente, conocelo a él. Pero conocelo como persona, como piensa, como cree. ¿Lo fuiste a buscar a él cuando llegaste a Independiente? Sí, obvio, porque yo tenía buena relación con él. Si bien no hablaba, digamos así, pero tenía muy buena relación con él. Cada vez que lo veía en una cancha nos saludábamos todo y de hecho sé que él es un poco el que, porque en Independiente, en ese puesto, si todo se le pregunta a él, y le dijeron, ¿y? Sí, dale. O sea, sí, dale por mí, digamos, ¿no? Para que vaya al club. Y claro que sí. Y hasta el día de hoy, y lo veo entrenando a los chicos ahí, que no los entrena él, sino que los mira y freno y hablo con él y hablamos de fútbol, de cómo ve al equipo, de la situación del equipo. Y por eso te vuelvo a decir, una vez que vos empezás a conocer y a ver cómo piensan, cómo sienten, cómo ven el fútbol las instituciones, en este caso Pepe es una institución dentro de Independiente, que fueron parte de la parte más gloriosa del club, te empezás a dar cuenta, o yo al menos me empecé a dar cuenta por dónde hay que ir. ¿Y para qué están futbolísticamente en este 2025? Mirá, yo siento que estamos para seguir creciendo porque tenemos margen de crecimiento y a raíz de que se vaya viendo ese crecimiento podemos nosotros ilusionarnos con pelear cosas, pero no es primero ilusionarnos para después crecer. Nosotros tenemos una tarea y un desafío como equipo que es seguir mejorando, seguir creciendo, seguir
ajustando cosas que el rendimiento se va viendo fecha a fecha y ese ajuste se va viendo fecha a fecha. Si nosotros logramos superar esos desafíos, por ejemplo, ahora pronto se vienen 2 clásicos, entonces, bueno, a ver, ¿cómo responde el equipo ante eso? Porque yo creo que, o al menos es mi forma de ver, hemos ido dando respuestas positivas en el torneo durante distintos tipos de situaciones. Bueno, es esto, es seguir pasando desafíos como equipo en base a rendimiento para así poder llegar a la última parte del torneo realmente sintiendo que esa ilusión es propia. ¿Qué tipo de entrenador es Julio Bacari y cómo conectó él con la idiosincrasia independiente? Teniendo en cuenta que también los orígenes son muy, muy diferentes. No es que jugó en el club, no es el famoso recorrido de la ex Gloria que llega a ser entrenador. Creo que el primer punto de conexión que hay es en el gusto futbolístico. Claro. Julio se representa por una manera que tiene que ver con el circular la pelota, circulación baja, tratar de llegar al arco rival mediante asociaciones, mediante generar superioridades por las bandas o tanto por dentro, pero vos para generar una superioridad necesitas de una pared, de un tercer hombre, de un desdoble, y eso es por el piso. Necesitas de un cambio de frente para decir, bueno, si acá hay mucha gente y no podemos jugar, al otro lado. Y todo eso tiene que ver, creo que si te sentás a hablar con un hincha Independiente, con lo que siente y identifica el club. Entonces yo creo que en ese punto de conexión, el trabajo que hace Julio y lo que representa al club futbolísticamente están ligados. Benicio, uno de tus hijos, Sí. termina siendo noticia por una movida, una decisión que toman vos y tu mujer. Benicio lo diagnosticaron con TEA, con el trastorno del espectro autista, en 2023. Sí. ¿Cómo llega ese diagnóstico? ¿Por qué ustedes van a consultar, digamos, hacen estudios y después llega, digamos, esa comunicación? Sí, nosotros, bueno, empezamos a ver que Beni tenía dificultad en el armado de las oraciones, digamos, en la organización del discurso. Mismo tenía muchas cuestiones sensibles, bueno, los ruidos altos le hacían mal, directamente mal, no es que le molestaban, sino que le hacían mal. Mismo cuando era más chico no quería pisar el pasto o estaba en un lugar, tenía mucho calor y necesitaba sacarse la ropa o mucho frío. Entonces, bueno, por todas esas cuestiones como que la chica que lo cuidaba a él, que era maestra, nos dijo, chicos, fíjense si no estaría bueno que él empiece a hacer una terapia ocupacional. Empezó y la chica de la terapia nos diga, ojo, porque Beni tiene un espectro, digamos que no es tan severo. ¿Okay? Dentro del espectro no es tan severo, está bastante, digamos, o sea, él se puede desarrollar bien. Pero bueno, esta chica nos dijo que le hagamos los estudios pertinentes para poder llegar al diagnóstico y bueno, y así llegó el diagnóstico. ¿Cómo reaccionaron frente a eso? Mirá, un poco lo dije otras veces, fue miedo por un lado y alivio por el otro. Miedo porque nadie está preparado para eso, porque tampoco en la sociedad se sabe mucho sobre eso. Entonces era abrirse a un mundo nuevo en el cual decíamos, podremos estar a la altura de poder darle a nuestro hijo las
herramientas para que crezca y se desarrolle con su condición. Y por el otro lado, él te generaba o nos generó ese alivio de decir, ok, tenemos el rumbo, Claro. sabemos por dónde ir. Al decir, ok, tenemos un hijo dentro del espectro autista, decir, bueno, ¿qué podemos hacer para ayudarlo? Y la realidad es que hoy hay un montón de cosas, terapias, Sí. un montón de cosas. Y bueno, desde ese día él arrancó todas sus terapias. De hecho, en el primer año eran 5 terapias por semana, un montón, pero Sí. él una voluntad y unas ganas de superarse muy grande hicieron que hoy tenga solamente 3. O sea, lo que hoy es que él hizo un avance que le permite hoy poder desarrollarse con menos ayuda externa, digamos. Claro. Y eso nos lo dio el poder tener el diagnóstico. El año pasado llevas adelante una campaña para que tu hijo no pierda la vacante en el colegio. Te habían notificado que tanto él como Renata, su hermana, habían perdido la vacante. Cuando se enteran, porque la incluyo a Laura, tu mujer, porque esto Sí, no, sí, es sí. no es de uno solo, Sí, cuando somos se los dos. enteran de esto, ¿cómo reaccionan? ¿Cómo llevan adelante esta campaña decidiendo visibilizar el caso? Que cuando uno visibiliza el caso, hay como un efecto deseado, pero hay otro no deseado y desconocido. ¿De qué dimensión puede llegar a tomar lo mío? O sea, que es el riesgo, porque a veces digamos, la prensa, los medios se apropian del caso y no solo hacen lo que a vos querés que pase, sino como que toma un vuelo propio Sí, y no sabés hasta dónde puede llegar. sí, bueno, nada, nosotros cuando nos llega la noticia claramente fue de mucha tristeza, impotencia, una sensación de injusticia muy grande y un poco nuestro accionar tiene que ver con lo que te decía antes, en otro momento de la nota, llegamos a un punto en el que dijimos, o nos hacemos los que miramos para otro lado y hacemos lo más cómodo para nosotros como padres, que decir, bueno, buscamos otra escuela. Chicos, si ustedes tienen amigos, bueno, no pasa nada, Claro. vayan a otra escuela y Sí. empiecen de cero y ya Cúrtanse. está. Pero nosotros no queríamos eso para nuestros hijos, porque consideramos que no está bueno. O sea, tener que separarlos a ellos de sus amistades, de su mundo, del lugar donde quieren estar. Obviamente, en el caso de Beni, con lo que conlleva a Sí, un claro. nene dentro de ese espectro, moverse de esa forma tan brusca. Y ahí decidimos arrancar esto que comenzó, que fue esta movida de decir, bueno, vamos a llevarlo adelante por los derechos de nuestros hijos. Es lo que decimos, lo que pasó después es que hay miles de casos Claro. y hay miles de situaciones. Y se hizo grande, pero hasta el día de hoy con Laura creemos que gracias a Dios que salimos a hacer eso porque se generaron cosas Y además el positivas. primer fallo fue rechazo y hubo una cautelar. Claro, sí, por eso. Por una cautelar pueden ir al colegio, o sea, Claro, hoy sí. con lo cual también ahí hay una decisión judicial que te puede generar bronca, resignación, Sin sentimientos duda, negativos. sin duda, sin duda. Y por eso, y sobre todo como entendíamos que era una causa justa, Claro. totalmente justa, y que si en cierta forma te dejas vencer, no perdés solo vos, ¿Y el pierden argumento todos del los colegio demás. cuál era? No, bueno, mirá, la realidad es que por los reclamos nuestros, porque claramente, o sea, a ver, uno entiende que no todo está, digamos, la sociedad ni siquiera está o sabe sobre cómo manejar ciertas situaciones, pero uno sí como padre que está en el tema tiene que ir a hacer
observaciones cuando se necesitan. Básicamente, mira, fíjate esto, fíjate aquello, fíjense si esto, porque Beni no aprende, o sea, la manera neurotípica o típica de enseñar, por ahí Beni hay cosas que sí las capta de esa forma y otras que no, entonces hay que adaptar. Y no sucedía, entonces nosotros íbamos, reclamábamos y bueno, y esa continuidad de reclamo, de situaciones, dijeron, no, bueno, Ya está. ya está. Y nada, y no creemos que por No, ahí, creemos que el camino es de construcción, es de trabajar en claro. equipo. Habías posteado una foto con una colchoneta, Sí, 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 que estaba mal, en malas condiciones la colchoneta. sí, bueno, esa fue como la situación detonante, Claro. digamos, que hizo que después se generara todo, pero nada, nada. Esa fue una situación, pero tiene que ver con ese contexto. Y en diciembre del año pasado, partido con Atlético Tucumán, salieron los 22 jugadores con auriculares. Sí, Eh, mensaje en pleno conflicto. ¿Cómo fue la gestión? ¿Tuviste a cargo vos, el club? ¿Cómo fue? sí, fue un poco entre varias personas. O sea, yo sentía, fue esa semana que estaba el conflicto, yo sentía que no podía salir a jugar mi partido sin hacer algo, como hacerme el tonto, ¿viste? Y Claro, decir, ok, hay un conflicto, pero bueno, yo tengo que jugar el partido, miro para otro lado del conflicto y juego. Como que soy uno adentro de la cancha y afuera soy otro. No. O sea, soy yo con el conflicto afuera y adentro de la cancha. Y sentí esa necesidad de hacer algo. Y bueno, junto con Paulo Morales de la organización Te Activa, que trabaja con nenes con TEA, el y Colo Morales. claro, el Sí, sí, lo Colo, conozco de Radio Mitre hace muchos años. Sí. y con gente del club, fuimos ideando esto que en 3 días se hizo. O sea, fueron 3 días que dijimos, bueno, sí, así, así, así. Hablé con los chicos, bueno, hablé con Tomás Durso, que jugamos juntos en gimnasia. Hoy él está en Tucumán. Le dije, Tommy, ustedes se prenden, ¿qué es esto por Ben? Y él lo conoce a Claro. Ben y todo. Y bueno, le preguntó a los otros chicos de Tucumán, todos dijeron que sí, así que se armó y nada, claramente salió bueno, pero sobre todo lo mismo de antes, porque fue un mensaje sano y contundente. Y también en el estadio, en el Libertador de América, en el Ricardo Enrique Bocini, hay un palco acondicionado para familias con chicos con TEA e hipoacusia. Sí, bueno, cuando te digo que a raíz de visibilizar Claro. esto surgieron cosas, esta es una. Esta es Eh, una, que el palco lo van a inaugurar en unos días, pero a raíz de esto vino gente y donó el palco. Me imagino además, volviendo al tema de que son personas y el factor humano influye cada vez más en el fútbol, todo eso, ¿cómo y cuándo te influyó a la hora de competir y atajar? ¿Y cómo hiciste para que eso no te afectara en la toma de decisiones, en su estado de ánimo, en la concentración? Primero que tengo una familia, mi mujer y mi hija más grande que, nada, que valen oro y, y que nos ayudamos y nos protegemos para poder estar bien entre todos y eso claramente hizo que yo pueda estar ese día en cancha, porque mientras yo estaba en cancha ellas se hacían cargo de un montón de situaciones que yo no podía por estar concentrando o bueno, en este caso por estar jugando. Y después sí, claramente como dijimos antes, el tener una ayuda terapéutica es muy importante. ¿Coach tenés hace cuánto? Hace 4 años. ¿Por qué fuiste? Mirá, yo estaba en gimnasia, fueron mis primeros meses en gimnasia, sentía que tenía partidos en los que tenía un rendimiento muy bueno y otros como o sea, yo no me hallaba de la misma forma que en esos partidos. Entonces no lograba estar desde mi predisposición hacia los partidos, siempre en el mismo tono, digamos. Entonces, si no es así, el rendimiento era o muy bueno o ahí.
Claro. O muy bueno o ahí. No, yo quería muy bueno siempre. Exacto. Bueno, lo consulté con mi representante a ver si él conocía a alguien. Me presentó a una persona que fue jugador de fútbol, que fue técnico de juveniles, que hoy trabaja en un club de primera, en la parte amateur de deportes, pero claramente dije sí, porque Sí, alguien claro. con el que yo me puedo poner a hablar hasta de táctica, ¿me entendés? O hasta de lo que me pasa, Sí, porque sí. estuvo dentro de una cancha de fútbol de primera división. Y bueno, y arrancamos y nada, y me ayudó muchísimo en todo, a nivel deportivo, en mi rendimiento y obviamente para mi vida, para el día a día. ¿Seguís con él? Sí, sí, sigo con él y lo necesito. O sea, yo todas las mañanas antes de los partidos tengo mi sesión y eso no se mueve. Videollamada. Claro, videollamada, me levanto en el hotel, o sea, tengo mi desayuno y me busco mi rinconcito para poder hablar con él ¿Y cuánto duran esas sesiones? una hora, Una hora, más o antes menos. del partido. A veces es una hora y cuarto, a veces son 50 minutos, pero va por ¿Y ahí. qué visualizás cosas? ¿Qué charlan? No, bueno, o sea, un poco hablamos de la semana, de cómo me sentí yo, de cómo veo al equipo, de, de cómo siento que esté el equipo, si está conectado, si es una semana en la que estuvimos más apagado, para después yo ver en qué sintonía entro a la cancha o cómo yo puedo ayudar a que eso antes del partido cambie, que no tiene que ver con el juego, sino más con la Claro. convivencia y con el día a día. Hacemos un análisis, digamos, del rival que me lo hace hacer a mí para que yo tenga conciencia de a quién voy a enfrentar, a qué delanteros, qué características tienen, por dónde pueden venir los ataques, qué herramientas tengo yo, que son las herramientas que uso en la semana para contrarrestar lo Claro. del rival. Entonces un poco así se va armando una estrategia mental, digamos, para predisponerse para el partido. Directamente vos ya empezás varias horas antes a jugar el partido, digamos. Y bueno, eso te genera una mayor conexión. Hace bastante, Didier Deschamps, cuando era titular y capitán de la selección francesa, decía: jugar el partido antes es un riesgo, porque a veces como que destinás demasiada energía al momento previo, a los momentos previos, y después cuando llegas al partido hay esa parte de esa energía que está faltante, que ya la consumiste antes. ¿Te pasa eso o no? No, no, pero porque creo que la clave está ahí. O sea, está en poder trabajarlo, o sea, y que la terapia te ayude a tener la condición y la ventaja de poder entrar y salir de situaciones. Claro. ¿Me entendés? Sí, sí, No sí. decir, bueno, yo entro en modo partido a las 10 de la mañana y sigo hasta las 9 de la noche en modo partido, No, chau. no, ya está. Olvídate, No. llega el partido, no te puedes mover. Ahora es que la terapia te ayuda a desarrollar esta condición de decir, entro y salgo, porque es lo mismo que necesitas en la cancha. Claro. Porque mismo si vos jugás un partido 90 minutos conectado de la misma forma, cuando la pelota está a 1 metro tuyo, a cuando está a 80 metros, termina muerto. O sea, Claro. los últimos 10 minutos tenés la cabeza así. Claro. Entonces vos dentro de un mismo partido tenés que, no sé, hay un córner en contra, súper enfocarte para decir, bueno, acá, ¿quién le pega? Le pega un zurdo, un derecho, los míos. ¿Quién va libre? ¿Quién toma marca? Yo, ¿dónde me posiciono? Todo eso en 2 segundos y Claro. estar predispuesto para eso. Y cuando la pelota está en el córner de los otros, decir, bueno, yo no estoy tirando el córner, no estoy en el área. ¿Qué hago con ese tiempo? ¿Qué hago? Veo si mi defensor está bien parado, si está mal.
pienso en quién entró de ellos, quién salió, quién está en el banco, cómo me pueden llegar a atacar. Es un nivel de concentración y de atención el que vos necesitas en un corner en contra y otro distinto el que vos necesitas cuando la pelota está a 80 metros tuyo. Entonces es esto, poder entrar y salir para manejar esa energía, digamos, a lo largo de todo el partido. ¿Y es secreto el nombre del coach? No, Fabio Vidal, pero bueno, como él trabaja con muy poquito, porque no es, digamos, su profesión madre, digamos, claro, lo hace más por hobby que otra cosa. Nada. Eso. La última pregunta tiene que ver con cómo te llevas vos con el elogio, no por tu actuación dentro de la cancha, sino por cómo has enfrentado, digamos, la disfluencia, cómo has convivido con esto, cómo has visibilizado una situación injusta como la de tu hijo, de Beni, porque hay mucha gente que te conoce por cómo atajás y también desde estas cosas que has protagonizado, que has vivido, y te dicen, sos un ejemplo para mí. Porque sé que te ha llegado eso. Sí. Y es una carga bastante grande, pero al mismo tiempo, ¿a quién amarga un dulce? ¿No? Porque te lo dicen desde la admiración y del respeto. ¿Cómo te llevas con eso? Mirá, claramente que es fuerte. O sea, es fuerte que alguien te diga eso. Porque creo que nadie se prepara para ser ejemplo de alguien. Uh-huh. Ahora, ¿qué pasa? Sucede. Hay veces que sucede. Y para mí el secreto o la clave es qué haces con lo que sucede, qué haces con lo que pasa. O volvemos de nuevo, o te haces el boludo y mirás para el otro lado y decís, nada, este dice cualquier cosa. O te empezás a dar cuenta que hay gente, que hay chicos, que hay personas que realmente vos sos un referente para ellos. Uh-huh. Y que lo que vos hagas o dejes de hacer le genera algo. Entonces es hacerse cargo de ese rol, hacerse responsable y empezar a actuar y en ser consecuente a eso. Si alguien, vos no podés, si alguien te dice que sos un ejemplo, después de andar por la vida haciendo cualquier cosa, no, porque esa persona, o sea, está poniendo energía en vos, está poniendo tal vez el decir yo quiero ser como él. Y eso hay que respetarlo, valorarlo y esto, ser consecuente. Porque si alguien llegó a decirte que quiere ser como vos es porque escuchó algo que lo tocó. Ahora, después hay que hacerse responsable de lo que uno dice. Entonces hay que ser consecuente entre lo que digo y lo que hago, si no el mensaje es falso, o sea, es una falacia que no tiene sentido. Yo en mi caso trato de vivir mi vida muy pegado a esto, de lo que digo es lo que hago. No vengo acá y hablo cosas porque sí, después voy afuera y hago otra, no, o sea, trato de estar siempre en esa sintonía. Rodrigo, muchísimas gracias. Un placer haberte tenido acá. Gracias. Gracias.